Hola, soy Mafer Barbosa y empezamos este 2024 con un nuevo formato de entrevistas en el que vamos a analizar y a profundizar en los eventos internacionales que nos afectan como humanidad. Y hoy nos va a acompañar Fernando Suitanich, quien es periodista internacionalista, profesor de Relaciones Internacionales desde hace 25 años en la Universidad de La Sabana en Bogotá, Colombia. Fernando, bienvenido. Bienvenido, un gusto compartir contigo y con las personas que nos escuchan. Fernando, hoy queremos que nos ayudes a entender qué tan útil está siendo el papel de la ONU, que aún teniendo 193 países miembros, parece que se ha convertido en una institución mucho más simbólica que en una agencia ejecutiva, o al menos eso hemos visto con las declaraciones de un alto al fuego frente a la guerra de Gaza, la guerra de Ucrania, la guerra de Sudán, el golpe en Níger y los casi 70 conflictos que vive el mundo. Entonces nos preguntamos, ¿para qué sirve una institución perfecta, con los estatutos perfectos, pero que sus decisiones no son vinculantes? Bueno, indudablemente sirve para que los funcionarios de las Naciones Unidas vivan muy bueno en Nueva York, ¿no? Sueldo en dólares, reuniones, cócteles y discursos. Pero si tú piensas, la mayoría de los conflictos que nos preocupan y nos abruman en la sociedad internacional, no es que las Naciones Unidas hayan podido resolver algunos. Recuerdo Siria, la crisis de los misiles, la guerra de Vietnam, te podía enumerar la guerra entre Irak e Irán, Kuwait, las dos guerras de Kuwait, la guerra de Ucrania con Rusia, el conflicto de Hamas con Israel, aparte de declaraciones y lamentaciones pues nada más. Y eso es terrible. Yo siempre digo a mis estudiantes que las Naciones Unidas es como una especie de Doberman mueco que cuando quiere morder no tiene dientes. Fíjate que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo ya no debería entrar más en un conflicto que cause tanto dolor, tanta destrucción. Vamos a inventarnos algo que una a todos los países del mundo en pos de la prosperidad y la paz. Entonces se creó una asamblea general donde todos cacarean, pero con un foro de discusión, sin mucha decisión, y un consejo de seguridad, pero un consejo de seguridad que formaron los ganadores. Por eso no está Los Japón, 5 miembros permanentes. exacto. Rusia, Estados Unidos, China, primero era Taiwán y desde la década del 70 ya es la China comunista, Francia y Reino Unido. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos tienen derecho a veto. Por lo tanto, toda la Asamblea General puede estar por condenar algo y basta que uno de esos 5 miembros permanentes veten y no se puede hacer nada. Por lo que se ha transformado en un elefante blanco, en una vetusta institucionalidad internacional, pero con muy poca capacidad de ejecución, porque indudablemente las potencias no se van a tirar a la piscina sin agua. O sea, ni una potencia se va a meter en un organismo internacional para perder su poder. Yo me meto, pero con derecho a veto. Si no, no, porque si no me retiro. Eso no fue lo que pasó con la Sociedad de las Naciones, que ni Estados Unidos quiso entrar, porque era demasiado idealista. Entonces yo te podría decir que el Consejo de Seguridad es lo realista y la Asamblea General, donde cacarean y discuten, es lo idealista. Pero a la hora de poner los puntos sobre las IES, hemos visto que las Naciones Unidas tienen una bastante precaria capacidad de resolución. Y el señor secretario general va por el mundo hablando de la paz y el amor, pero a la larga, si tú analizas, su capacidad es bastante nula. Y eso hace que uno piense que los intereses nacionales de las potencias están por sobre el derecho internacional, están por sobre los organismos internacionales. Primero los intereses de las potencias y después, si coinciden bien, si no, pues no. Claro, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué podría ser? Pero efectivamente las Naciones Unidas, en el caso de que Rusia se aliara a China y crearan una guerra en contra de Estados Unidos, ¿va a pasar algo si el señor secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sale y dice, como lo hizo la semana pasada, citando el artículo 99 de la Carta de la ONU, que habilita al jefe de la ONU a llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre cualquier asunto que considere que va a amenazar la paz? Incluso en ese caso,
¿pasaría algo? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es una reformulación total de las Naciones Unidas. Primero, tú no puedes tener a 5 sheriffs, a 5 comisarios del mundo determinando lo que es bueno y lo que es malo. Segundo, hay países que deben estar. La India, el país más poblado del mundo, no está. Alemania, la principal economía de Europa, no está. Japón, Latinoamérica, en Latinoamérica no tenemos representación. pero Japón tampoco está. Brasil debería estar, México, Argentina quizás en tiempos mejores, pero son un grupito que deciden lo bueno y lo malo para el mundo, entonces eso hay que ampliarlo. Segundo, el veto. No puede ser que un país trabe toda la institucionalidad internacional. Por ejemplo, si se condena a Corea del Norte por los ensayos nucleares, China veta. Si se condena a Israel, Estados Unidos veta. Si se condena a Siria, Rusia veta. Entonces estamos en pos de unos vetos que no dejan que la institucionalidad internacional funcione. Yo ¿Qué realmente habría no que sé. hacer, profe, para que eso cambiara? ¿Existe Primero, la posibilidad? primero, para que entre un nuevo miembro al Consejo de Seguridad, tienen que estar de acuerdo los 5. Piensa, franceses e ingleses van a querer que entre Alemania. Piensa, chinos van a querer que entre Japón y la India, sus rivales en el continente. O sea, es realmente muy difícil. Nosotros no podemos tener una institucionalidad de la Guerra Fría, de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso es realmente absurdo. Lo que pasa es que no hay voluntad política para cambiar, porque las potencias están cómodas en ese entorno, ¿te das cuenta? Entonces, ¿quién va a cambiar algo que, que, que les favorece? Yo creo que lo que se debería hacer es que las potencias se den cuenta que el mundo no es de ellos, que habemos países más pequeñitos, alrededor de 200, que también tenemos intereses tan legítimos como los de ellos. Lo que pasa es que yo estoy viendo desde la perspectiva idealista y eso pues es muy difícil, porque sigo pensando que los intereses nacionales de los grandes están sobre el derecho internacional y están sobre los organismos internacionales. Aún así, se me ocurre un caso, probablemente una excepción dentro de la ONU, que a pesar de sus deficiencias logró un acuerdo, como el caso de Afganistán, cuando Estados Unidos abandonó Kabul y las potencias occidentales se retiraron de Afganistán. Fue la ONU la que se quedó y las agencias de la ONU continuaron administrando escuelas y brindando ayuda de emergencia a millones de personas. ¿Puede entonces salvarse que algunas agencias si logren su cometido, que si haya algún resultado? Lo de Afganistán es lamentable, es lamentable. Ese pueblo fue invadido, 20 años de guerra, se retiraron los que se retiraron y quedaron igual que como estaban antes de las Torres Gemelas, con los talibanes gobernando de manera brutal, sobre todo en el papel de las mujeres en esa sociedad. Así que yo no veo, habría que preguntarle a la gente de Afganistán si están viviendo bien o no. Y indudablemente están viviendo muy mal. Se retiraron los que se retiraron. ¿Y qué pasó en Afganistán ahora? Están igual que como estaban antes del 2001, lo que es tremendamente, tremendamente absurdo. Piensa tú que los secretarios generales de las Naciones Unidas son de países no muy fuertes. Tú nunca vas a ver un secretario general ruso o americano o chino. ¿Y eso Te los por qué nombro, se da? te los nombro. El actual Portugal, el anterior Corea del Sur, el anterior Ghana, el anterior Egipto, peruanos, tailandeses. ¿Por qué? Porque indudablemente para elegir un secretario general tiene que estar de acuerdo los 5 miembros. Y uno de los 5 miembros va a elegir a un secretario general que sea de un país poderoso, de un país influyente. Por eso que siempre vas a ver que los secretarios generales que manejan un gran presupuesto, que tienen un montón de funcionarios, son de países, lo digo respetuosamente, muy poco influyentes de la sociedad internacional. Tailandia, Perú, Ghana, tú miras Corea del Sur. Corea del Sur es un monstruo económico, Ujú. pero no es un país influyente en lo político, igual que Japón. Japón es un gigante económico, pero un enano político. Por lo tanto, un secretario general que las potencias obedecen cuando les conviene, un Consejo de Seguridad que puede vetar todo y una Asamblea General que en septiembre escucha a todos los presidentes del mundo, pero
es un recital, una poesía, y tú ves que algunos se paran, otros se van, otros llegan. Yo realmente no entiendo la institucionalidad internacional. Yo creo que Eso mientras que sigan... estás hablando, Fer, me parece a las características de un congreso latinoamericano, ¿no? Un poco parecido a un circo. La Alianza del Pacífico, el Pacto Andino, el Merconorte, el Mercosur, las cumbres iberoamericanas, dictadura de Pinochet, Cuba, Venezuela. O sea, dime, Yo creo algo que hasta claro. que les toquen sus intereses, Estados Unidos se preocupa y se involucra en los temas de Venezuela cuando entonces descubren un nuevo yacimiento y Chevron lo autorizan para ingresar, cuando sus intereses se ven afectados. Ese acercamiento con Maduro tiene un título, petróleo. ¿Y por qué? Sin duda. Haití, una crisis eterna. Venezuela en crisis. ¿Por qué nadie habla de Haití? Porque en Haití no hay nada. ¿Por qué siempre se libera a países con petróleo y gas? Libia, Afganistán, Irak, y nunca se libera a países que a lo mejor no tienen petróleo y gas, pero también merecen ser liberados. En África tenemos dictadores como el de Ruanda, que llevan 30 años. O sea, hay muchos, si tú analizas la lista de presidentes de África, hay presidentes de África que llevan 25 años y Bueno, y nadie se África es preocupa. otro caso que no tiene representación en la ONU. Por favor. África sirve para sacar uranio de Níger, para sacar coltán del Congo, para sacar gas de Libia. Y esto es durísimo, pero hay que decirlo. Pero África no es un actor, quizás Sudáfrica de repente con la condena de Israel hace poco, pero ahí hay 55 países que tú nunca los escuchas. ¿Cuándo se escuchan noticias de África? Hambrunas, tragedias, golpes de Estado y guerras civiles. ¿O estoy mintiendo? Así es. Al parecer, la ONU también es consciente de su debilitamiento y Eh, por eso en septiembre celebrará una cumbre del futuro que espera que sea una oportunidad para considerar reformas de la gobernanza global y reconstruir esa confianza perdida. Pero para ser realista, esperar que Estados Unidos acepte cualquier tipo de reforma estructural que pueda debilitar su papel dentro del Consejo de la ONU es casi imposible. No, no nos estamos poniendo de acuerdo sobre el tema del calentamiento global que nos afecta a ricos y pobres por igual. Cuando los culpables son los ricos, a ver si los que pagamos los patos somos los pobres, no vamos a poner de acuerdo en gobernanza internacional. Piensa tú, en Sudamérica no nos hemos puesto de acuerdo para, por ejemplo, temas como libre circulación de mercados, bienes y servicios, para que profesionales de los países sudamericanos puedan ejercer en cualquier otro país. Cuando tú quieres moverte de un país sudamericano a otro, y tú lo sabes, es una pesadilla convalidar títulos, convalidar estudios, visa de residente, visa de trabajador temporal. O sea, es una papelería cuando nosotros de Panamá al sur deberíamos estar ya integrados, como en algún momento lo hizo Europa. Ahora, a nivel continental, pero a nivel mundial, con tantos intereses, con potencias que no se pueden ver, China, Estados Unidos, Rusia, da para ser optimista en una integración. El mundo no es Disney, el mundo es una, como dirían aquí en Colombia, una vaina conflictiva. Por lo tanto, Fer, por lo ¿ha tanto, logrado la Unión Europea en tema de gobernanza algo mucho más profundo de lo que ha logrado la ONU? claro, cuando los europeos se dieron cuenta que se habían dado plomo por cientos de años, dijeron ya, paremos. No tenemos poder político, vamos a perder nuestras colonias. El poder lo tienen los soviéticos y los gringos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, roncar como mercado común, 400 millones de personas, libre circulación, eh, y ya son el tercer mercado más importante en población, ¿no? Después de China y la India. Por lo tanto, los europeos que se habían dado tanto plomo y tantas guerras, se unieron y fueron juiciosos. Un mercado común, una moneda común, lo que no han podido, fíjate tú, es tener un presidente común, una política exterior común, porque hasta allá no les baja el entusiasmo. Por ejemplo, la Unión Europea no podría tener un presidente alemán, presidente italiano o un presidente español, no. Los O demás sea, no lo van a permitir. seamos un mercado común, tengamos Schengen, tengamos un euro, pero algo de soberanía quiero guardar. Pero sin embargo, tenemos que decir que Europa dé el ejemplo, aunque todavía falta mucho para ser unos Estados Unidos de Europa, como serían los Estados Unidos de América, falta todavía para eso, por lo menos dieron el primer paso. Nosotros en Sudamérica
Por ejemplo, la Alianza del Pacífico, Colombia, México, Perú, Chile. Es un proyecto hermoso, pero todavía no cuaja, porque los mexicanos, si quieren ir a Chile, tienen que sacar papeles. Los chinos, si tenemos que ir a México, yo soy chileno, trabajo en Colombia y cada 5 años tengo que renovar un montón de papeles para seguir aquí, y pese a que llevo 25 años. Eso lo encuentro yo absurdo. Entonces, no tenemos ideas de las integraciones. Ahora, los que nos escuchan, ¿a quién le conviene que los países sudamericanos o los países africanos nos integren? A No las se unen. potencias. Divide y reinarás, ¿no? Sí, porque Claro. tienen que luchar contra unos países mínimos en economía, en leyes, en unos países en medio de conflictos. Feri, para terminar, ¿tú qué crees que pasaría si la ONU desaparece? A mí no me gustaría, o sea, por lo menos tenemos la ONU. Ok, aunque no Claro, no, funcione. no me gustaría, pero a la ONU indiscutiblemente hay que ponerle dientes. En algún momento tiene que morder. La ONU tiene, en caso de un ¿Qué conflicto, no va a tiene que, pasar? claro, la ONU tiene facultad declarativa, pero cuando hay que intervenir militarmente en un conflicto, necesita rogar para que los países intervengan. Y esos países obviamente intervienen si ven que sus intereses están comprometidos o no. Por ejemplo, en la guerra de Corea hubo intervención, en la primera guerra de Irak con Kuwait hubo intervención, pero la mayoría de las veces no ha habido un consenso en el Consejo de Seguridad para intervenir en ese conflicto X. ¿Por qué? Porque siempre hay una potencia que tiene intereses en ese conflicto. Entonces, nadie se va a clavar un cuchillo ni se va a disparar el pie por la paz mundial. O sea, el mundo no es poesía, para poesía Neruda. El mundo es, el mundo es intereses y poder. Por eso que el mundo siempre tiende hacia el conflicto. Me quedo con tus frases entonces. El mundo no es un poema, poemas los de Neruda. La ONU es un Doberman sin dientes y los miembros permanentes del Consejo de las Naciones Unidas no van a permitir que ninguno de los otros sea, primero, ganador en las discusiones, ni van a quitarse el derecho al veto, ni van a poner a secretarios generales que sean de sus países. Y Ahora, ahora, ojo, finalmente, ¿sí? ¿te parece de todas formas que la ONU no debería desaparecer? No, para nada. Por lo menos algo tenemos que se puede arreglar en el futuro, pero algo Aunque sea tenemos. idealista, un poco. Exacto, algo tenemos, por lo menos una vez al año los presidentes de Burkina Faso a Paraguay van allá y hacen catarsis y cuentan sus problemas, o sea, Y se llama a decir cosas bonitas que no van a pasar. exacto, aunque tienes que pensar tú que en el Consejo de Seguridad hay 5 miembros permanentes y 10 transitorios que se van renovando. Ahora, esos 10 transitorios son simbólicos, porque si aunque tengan mayoría de 9, si uno de los 5 veta, es muy poco lo que se puede hacer, ¿me entiendes? Hasta ahí llegó. Fer, Mm. muchas gracias por tu tiempo, por tus explicaciones. Toda esta experiencia nos nutre. Espero que sigamos conversando de las relaciones internacionales. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros para entender los hechos más relevantes del mundo y para vivir en contexto.